El día sobre el que todos advierten comienza con una noticia alarmante. China ataca a Taiwán. Los expertos ya han esbozado cómo sería este escenario bélico. Predicen una invasión por parte de China, bombardeos que destruyen la marina y la fuerza aérea de Taiwán. Decenas de miles de soldados chinos cruzan el estrecho de Taiwán. China ya lleva tiempo amenazando con la anexión. Taup, no hagan como si Taiwán no perteneciese a China. Creo que podemos ver muy claramente que se están aliando estados que desean reorganizar el mapa mundial. Sería una guerra que parece lejana, pero tendría consecuencias catastróficas para Alemania. Somos vulnerables. Tendríamos escasez de abastecimiento y un desempleo masivo. Una pérdida de los mercados perjudicaría muy gravemente a ambas economías. Prácticamente ningún otro país es tan dependiente de China. Este es el punto en el que desde una perspectiva alemana hay que detenerse y preguntarse, ¿realmente queremos que sea así? ¿Por qué Alemania se ha vuelto vulnerable? ¿Cómo se pudo llegar a esto? Buscamos causas y respuestas en China, Alemania y Taiwán. ¿Hay alguna manera de escapar a esta dependencia? Hay muchas señales de que algo no anda bien, de que la dependencia de China se está volviendo peligrosa para Alemania. Una de estas señales es la historia de Anton, un niño de 6 años que vive en Berlín, y su médico Malik Böttcher, que lo conoce desde hace tiempo. Era alguien que nunca se enfermaba y cuando tenía un resfriado y fiebre, aún así iba a jugar a la plaza. A principios de mayo de 2023, Anton contrae una infección grave. Un equipo de televisión filma en el consultorio su visita al médico. Lo examinamos y observamos que tenía una bronquitis que estaba convirtiéndose en una neumonía. Entonces decidimos iniciar un tratamiento con antibióticos. Y estos antibióticos estaban disponibles, pero en cantidades y dosis muy escasas. No es mucho lo que decide sobre nuestras vidas. Puede tratarse de una pequeña pastilla. Si la tenemos, no pensamos en ella. Pero si nos falta, o como en el caso de Anton no hay bastantes, puede ser dramático. La razón de la escasez: en este momento China no está suministrando suficiente cefalosporina, es decir, el antibiótico, y sin China no puede obtenerse. Es decir, que si los chinos, entre comillas, dejan de suministrarnos, no tendríamos cefalosporina. Y la cefalosporina es muy importante, especialmente para las infecciones graves. ¿Significa eso que morirían personas? Sí, No hay nadie que pueda decirte, no te preocupes, estos antibióticos pronto volverán a estar disponibles. La escasez se convertirá en algo normal. Böttcher intenta en este caso sortear la dependencia de China recetando a Anton una dosis más baja, pero eso no funciona. Poco después de esta afirmación, Anton tuvo que ser hospitalizado con una neumonía severa. Depender de China. Durante mucho tiempo en Alemania esto no preocupó a casi nadie. la relación era tan poco problemática que nunca tuvimos que temer que eso pudiera usarse en nuestra contra. Pero ahora estamos observando que China ha cambiado, de modo que nosotros debemos hacerlo también. ¿Cuánto ha cambiado China? Pudo apreciarse en la conferencia de la Ruta de la Seda en Pekín a mediados de octubre de 2023. Xi Jinping, lado a lado de un hombre sobre el que pesa una orden de arresto internacional: Vladimir Putin. Su brutal guerra de agresión contra Ucrania no es motivo para que Xi tome distancia. Al contrario. Todos esos factores externos son amenazas comunes y fortalecen la cooperación entre Rusia y China. Debimos permanecer afuera como casi todos los medios occidentales y seguir la ceremonia inaugural en la sala de prensa a través de 3 pantallas. Para Xi, la Ruta de la Seda es una herramienta para expandir el poder y la influencia de China. China promete regalos y exige lealtad. Xi amenaza sin rodeos a quien se la niegue. Quien considera el desarrollo de otros países como una amenaza y los vínculos económicos como un riesgo, no vive mejor ni promueve su propio desarrollo.
Xi comparte con Putin la fantasía de una gran potencia que aspira a incorporar a otros países a su propio imperio. Lo que Ucrania es para Putin, es para Xi Taiwán. El objetivo de Xi es traer a Taiwán de vuelta a la madre patria, de ser preciso, por la fuerza. En Taipei, recuerdan a las víctimas de la guerra civil en el Santuario Nacional de los Mártires, cuando chinos republicanos y comunistas se mataron entre sí. Sobre todo aquí es patente el temor de que pronto puedan ser aún más. Ante las constantes amenazas de su gran hermano mayor, este pequeño estado insular democrático se está armando de forma masiva. En el Palacio Presidencial de Taiwán nos recibe el jefe del Consejo de Seguridad Nacional. En Wellington-Q recae la difícil misión de proteger su isla de la amenaza china. China pretende la unificación con el territorio taiwanés y no oculta que quiere lograrlo por todos los medios posibles. Pero el pueblo taiwanés sabe muy bien que la dictadura y la democracia son incompatibles. Desde que las tropas republicanas huyeran aquí en 1949, escapando de los comunistas, China ha exigido la devolución de lo que considera una isla rebelde, pero en torno al 90% de los taiwaneses rechazan esto. La mayoría confía en que su gobierno hará todo lo necesario para protegerlos, pero para algunos eso no es suficiente. Buenas tardes, soy Chuan Yuwei. He regresado de Ucrania hace 6 meses. Este hombre de 52 años es en realidad guía turístico en Japón, pero en marzo de 2022 decidió emprender un viaje al frente. Este es el fusil con el que luché en Ucrania. Chuang guarda en una asociación militar de Taipei el equipo que recibió en Ucrania como miembro de la Legión Internacional. La bandera nacional de Ucrania. Si sobrevives, puedes llevártela a casa como recuerdo. Si mueres, la ponen sobre tu ataúd. En Ucrania murió un soldado taiwanés, pero tras 8 meses de servicio, Chuang ha traído consigo sobre todo una cosa: coraje. Antes de ir a Ucrania, no sabía si podríamos resistir ante los chinos 3 días, 3 semanas o 3 meses. Pero desde que combatí allí, creo que si Alemania, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos están dispuestos a apoyar a Taiwán con armas del mismo modo que apoyan a Ucrania, podríamos derrotar a China. Chuang se entrena para el caso de que los chinos vuelvan a luchar entre ellos. Por la tarde se reunirá con otros que ven las cosas del mismo modo. Esto parece muy lejano en la soleada ciudad de Múnich. En el Salón del Automóvil Otoño de 2023, la presencia de Volkswagen debería ser tan imponente como siempre. Pero algo es distinto, también aquí hay un aire de amenaza. Los autos eléctricos de Volkswagen no se venden bien en China, el mercado automovilístico más importante del mundo. La que fuera la marca reina en China está siendo destronada por marcas locales. Una de ellas, BYD, se ha instalado justo enfrente. Parece un duelo en el elegante Boulevard muniqués. Para Volkswagen la apuesta es total. Ninguna otra empresa en Alemania depende tanto del negocio en China. El hecho de que los coches eléctricos chinos amenacen con superarla pone a Volkswagen en grave peligro. Para los fabricantes de automóviles chinos, por el contrario, es una fuente de satisfacción. Probablemente ofrecemos algo diferente a los proveedores alemanes. En China, la funcionalidad digital en los automóviles es muy importante. Creo que no creyeron en la electromovilidad. Volkswagen o GM eran dominantes. Pero si nos fijamos hoy, los fabricantes chinos tienen en electromovilidad más del 60% de la cuota del mercado. Peter Nota, el entonces jefe de ventas de BMW, inspecciona los coches eléctricos chinos. La arrogancia de los directivos de automotrices alemanas hacia los modelos chinos era antes legendaria. Ahora los jefes del sector acuden uno tras otro para estudiar a sus rivales.
y sus propios fracasos. Entre ellos también Wolfgang Porsche, el poderoso propietario de Volkswagen, y su director general, Oliver Blume. Seguimos siendo la empresa automotriz más importante de China. Ahora es crucial para nosotros tener éxito en la transición a la electromovilidad. Si los chinos dicen que los coches alemanes no les gustan y prefieren comprarse un BYD, entonces Volkswagen se quedaría con, qué sé yo, el 20 o 30% de sus beneficios en China. Eso sería una catástrofe para Wolfsburgo. En la gran sala de congresos de Múnich, la primera plana de la industria alemana recibe el respaldo del canciller. Scholz acude a Múnich en apoyo de Volkswagen y compañía. El ascenso de China compromete las ganancias de las marcas alemanas, y con ello, cientos de miles de puestos de trabajo en Alemania. La transición de la movilidad es una tarea importante, pero es un trabajo de equipo. Y hoy me presento ante ustedes como un miembro entusiasta de ese equipo. Y el equipo lucha contra un poderoso rival. Los autos eléctricos chinos son económicos porque al parecer Pekín los subsidia de forma desleal. Alemania podría defenderse con aranceles punitivos en toda Europa. La idea es decir, ustedes protegen sus mercados, ustedes otorgan subsidios, entonces nosotros protegemos nuestros mercados de sus productos y así jugamos todos con las mismas reglas. No dejaremos que nos saquen empujones del campo de juego. Pero, ¿se animará Alemania a hacerlo? ¿Se atreverá Europa a entrar en un conflicto abierto con China? De repente sucede algo más. Se acabó la fiesta, anuncia Greenpeace. Los guardaespaldas rodean a Scholz. Se trata del clima, pero ¿y si aquí se estuviera acabando una fiesta completamente diferente? Toda una industria, el modelo económico de Alemania. El comercio con China fue una fiesta durante mucho tiempo. La ex canciller Angela Merkel calificó a Pekín de socio estratégico. El principio, Alemania proporciona ingeniería, China suministra productos baratos. Pensábamos que en un estado autoritario no habría oportunidades para la libertad y la creatividad como las hay en una democracia. Así que podríamos comerciar con China sin ningún inconveniente, porque China intentaría imitar lo que exportamos allí, pero siempre estaría un paso por detrás de nosotros. Un gran error. Para los empresarios alemanes, el comercio con China era un regalo muy rentable. Ahora se está convirtiendo en un peligro, ya que China los ha alcanzado e incluso superado en muchas facetas. Hemos llegado a un punto en el que podemos observar que el equilibrio está cambiando. Las importaciones de China aumentan, nuestras exportaciones a China disminuyen. La balanza económica se está inclinando hacia China. Y este es el punto en el que, desde una perspectiva alemana, hay que detenerse y preguntarse, ¿realmente queremos que sea así? El modelo de negocio alemán está acabado. ¿Y a qué cree que se debe eso? Bueno, se debe al hecho de que importamos productos primarios de China, gas barato de Rusia, hacemos con ellos negocios en todo el mundo y los estadounidenses pagan por nuestra seguridad. Y bien, eso definitivamente se acabó. La crisis del coronavirus y la guerra de Rusia contra Ucrania han demostrado cuán dependiente es Alemania de las cadenas de suministro globales, pero su dependencia de China es aún mucho mayor. El ministro de Economía es responsable del comercio alemán. ¿Qué lecciones ha aprendido Robert Habeck? Teníamos una dependencia del gas del 55% y apenas logramos que la economía continúe funcionando. Con el 90% no lo hubiésemos logrado. Con el 90% nos hubiésemos quedado en el aire. 90%. Así de alta es la dependencia alemana de China, por ejemplo, para algunos medicamentos o tierras raras. Si se produce una confrontación con Taiwán, las relaciones entre Alemania y China cambiarían completamente de la noche a la mañana. Una guerra de agresión de este tipo daría lugar a sanciones contra China, y se vería interrumpida la ruta comercial más importante del mundo. Por el estrecho de Taiwán pasa aproximadamente entre un tercio y la mitad del comercio mundial de mercancías. Nada de eso llegaría ya aquí. Tendríamos escasez de abastecimiento y un desempleo masivo. El gobierno federal decidió finalmente una estrategia para China. El objetivo es reducir el riesgo. Menos riesgo con China y menos ingenuidad. ¿Pero qué significa eso? ¿Y cómo podría funcionar?
Taiwán ya pensó hace tiempo en cómo podría asegurarse. Su carta ganadora, los semiconductores. Si se interrumpiera el comercio exterior de Taiwán, sería una gran catástrofe, no solo para Taiwán, sino para el mundo entero, ya que Taiwán representa el 60% de la producción mundial de semiconductores. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company es una de las empresas más importantes del mundo. Ha dedicado un museo a su historia de éxito con los semiconductores. Estos diminutos chips se encuentran en refrigeradores, automóviles y celulares de todo el mundo. En el Museo TSCM se recuerda a los 7 padres de la industria eléctrica, gerentes y miembros del gobierno que hace casi 50 años se reunieron en un kiosco de leche de soja y tomaron una decisión de enorme alcance. Christy Xu es economista, conoce muy bien TSMC. Nosotros también pedimos leche de soja y Christy nos revela el plan de los padres fundadores. Taiwán debía concentrar toda su competencia en un producto que a sus países vecinos les resultara difícil imitar. El plan recibió apoyo estatal y fue un éxito. Actualmente, el mundo entero depende de los semiconductores de Taiwán, cuyo proceso de producción es extremadamente sofisticado. Es muy irónico, pero incluso si los chinos tomaran TSMC, solo tendrían la fábrica, el edificio, ya que los empleados tienen piernas y la mayoría de los ingenieros poseen una green card. Pueden sencillamente huir a los Estados Unidos. Lo que es el núcleo de TSMC ya no funcionaría. Ni China ni el resto del mundo pueden permitirse un corte del suministro de semiconductores. De modo que China se lo pensará 2 veces antes de atacar a Taiwán. Y la comunidad internacional hará todo lo posible para evitar una guerra por la isla. Taiwán cuenta con un Silicon Shield, un escudo protector hecho de semiconductores. ¿Y Alemania? Es precisamente este escudo protector contra China lo que le falta. No existe ningún escudo para la medicación que Anton necesita con urgencia. No hay alternativa a los antibióticos faltantes. El tratamiento no funciona. Los padres de Anton lo llevan al hospital con una neumonía grave. Sus niveles de oxígeno eran muy bajos. Anton se encontraba muy mal, no podía respirar bien, no podía caminar bien. Sencillamente no tenía ganas de hacer nada porque no tenía las fuerzas. Si no recibes los antibióticos, es una cosa muy mala. Es muy doloroso como padre porque no puedes ayudar a tu hijo, porque no hay nada con lo que ayudar. Aunque en Alemania se fabricaron antibióticos durante décadas. La penicilina, por ejemplo, se produjo en Hext, Frankfurt, desde 1950. Al cabo de unos pocos años, a tal nivel que desde aquí se abastecía a toda Alemania. Este fármaco salvará la vida de un sinnúmero de alemanes en los próximos años. Si pensamos en la cantidad de penicilina y cefalosporina que se produjo en Hext desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta este milenio, pero en algún momento los chinos pensaron, eso no nos gusta, queremos que el mercado dependa de nosotros, y empezaron a cobrar precios de saldo por sus materias primas. ¿Esto significa que los chinos, abaratando los precios, hicieron que Hext tuviera que cerrar la producción? Sí. El edificio de Hext es hoy un monumento industrial. Desde 2017 ya no se producen más antibióticos, porque solo se le prestaba atención al precio. ¿Hasta qué punto se había vuelto Alemania dependiente de China? Quedó claro a más tardar el año anterior. En octubre de 2016, explotó una caldera en una fábrica de antibióticos al este de China. La empresa Qilu producía allí el antibiótico piperacilina. En Alemania se produce una escasez inmediata de productos que contienen piperacilina. A través de la competencia desleal, China consiguió que ciertos antibióticos solo se fabriquen allí. Las cefalosporinas, por ejemplo, solo se producen en 3 grandes plantas. Escribimos a las empresas, casi siempre responden no interview, nada de entrevistas.
o se nos acusa de presunto espionaje, una formulación muy extendida para librarse de las molestas preguntas de los periodistas. Los extranjeros estarían infiltrándose en China. Todo el país lucha contra el espionaje. Nunca hablarían con nosotros de temas políticos. Son temas demasiado sensibles. En Qilu, la gran empresa de antibióticos china, la oficina de prensa dice: No tenemos ningún interés en colaborar con medios extranjeros. No realizamos ninguna comunicación externa con medios extranjeros. Adiós. Nos dirigimos a una de las plantas de cefalosporinas en la provincia de Shanxi. Las exportaciones de Qilu a Europa volvieron a aumentar significativamente el año pasado, un 130%. En la entrada principal de la fábrica de antibióticos, un empleado se presta a hablar con nosotros. Producimos cefalosporina. Nuestros productos se envían a todo el mundo. Estoy muy orgulloso de ello. Nuestra presencia no ha pasado inadvertida. Discutimos en la entrada principal con seguridad. Prohibido grabar. China intenta hacer que otros dependan de ella y ella misma ser autónoma. La reducción del riesgo en chino tiene incluso un nombre propio, el sistema de los dos circuitos. Significa que para armarse para la guerra comercial, China busca aumentar el consumo en su propio país y reducir su dependencia de las exportaciones. Las empresas alemanas, por el contrario, corren riesgos aún mayores. Sus inversiones en China han aumentado significativamente. Todavía hay algunos en el mundo empresarial que intentan obtener beneficios óptimos con China, pero que no están minimizando los riesgos. Por miedo a quedarse atrás, Volkswagen invierte 2.400 millones de euros en un proyecto con Horizon Robotics. Los chinos están a la cabeza en coches autónomos. Y queremos darle al cliente lo mejor que haya, de modo que sencillamente tomamos las mejores opciones disponibles. Una costosa apuesta a futuro. Pensar que las ganancias en China funcionarán como lo hacía un escarabajo Volkswagen, que anda y anda y anda. Podría ser una conclusión errónea. Tenemos que reemplazar el mercado chino porque a largo plazo nuestras corporaciones, tal como las vemos ahora, ya no desempeñarán el papel que han desempeñado durante los últimos 10 o 20 años. Pero a estela de los grandes, también los pequeños siguen como hasta ahora, los proveedores. Empresas como Neue Zanderberg Leipzig, con poco más de 1.000 empleados. Hubertus Barsch fundó la empresa hace más de 20 años. Hace 8 años se sumó a una factoría en China. Los problemas de ventas de Volkswagen en China también le están afectando. Los mejores tiempos son cuando tu cabeza deja de trabajar por la noche. Pero créanme, rara vez he podido dormir en los últimos años. Este año tampoco. Su empresa produce piezas para cajas de cambios y motores tradicionales de combustión, pero ahora los autos eléctricos ganan importancia, especialmente en China. Y la pregunta es, ¿logrará Barsch hacer la transición? ¿Y qué sucederá con su mayor cliente, Volkswagen? ¿Seguirá la compañía comprándole a Barsch incluso si las cosas se ponen difíciles para el consorcio? Para quienes se encuentran en el medio de la cadena de suministro, el desafío es tremendo. Pasar del motor de combustión al coche eléctrico, y algunos se quedarán en el camino. Por el momento, Barsch tiene la sensación de haber salido airoso. Durante la pandemia solo veía a sus colegas chinos a través de la pantalla. En 2023 regresa por primera vez a Tianjin. Está nervioso. ¿Qué le espera allí? Ya en 2015 habíamos acompañado a Barsch. La fábrica china, que costó unos 50 millones de euros, estaba recién construida. Por entonces el pasaporte de Barsch asomaba del bolsillo de su camisa. Viajaba constantemente entre dos mundos. Era la época de la euforia china. La empresa es de unos pocos particulares. Aquí hemos puesto no solo el corazón, sino parte de nuestra existencia. ¿Así que lo de China también tiene que funcionar? Sí, y lo hará. Barsch produce aquí desde hace más de 8 años. El pasaporte ya no sobresale de su camisa. Parece como si hoy China estuviese más lejos que entonces, en parte por la crisis del coronavirus. Duró mucho tiempo y fue agotador. Y me sorprende mucho que, de momento, las cosas vayan tan bien aquí
y que los empleados y todo el equipo prácticamente hayan mantenido este negocio en marcha a lo largo de los años. La pandemia pudo haber sido una advertencia sobre las dependencias, sobre lo que supone verse repentinamente aislado de las cadenas de suministro y de las inversiones millonarias propias. Mi opinión es que las empresas alemanas que operan en China deben saber que sus inversiones allí pueden ser tratadas de forma completamente diferente que en un estado de derecho como los de Europa. ¿Que pueden ser expropiadas? Bueno, esa no es solo una posibilidad teórica. Pero Barsh no quiere oír hablar sobre reducir o minimizar riesgos. También hay desindustrialización. Todo lo que empieza con D va para abajo. Estamos muy bien organizados en China, pero a final de cuentas debemos valorar que el riesgo en China para nuestra empresa siga siendo asumible. Y China intenta por su parte reducir su propio riesgo. Esto se observa en su competencia global con Estados Unidos. La estrategia de Pekín se basa en el dominio de ciertas materias primas particularmente valiosas. Provincia de Yunnan, al suroeste de China. Nos dirigimos a una mina propiedad de la empresa Yunnan Shihong, uno de los mayores productores de germanio a nivel mundial. Su video promocional es una retahíla de éxitos. El germanio y el galio son metales extremadamente importantes para la producción de semiconductores. Alemania es vulnerable porque se ha vuelto dependiente de los metales raros. Poco más de la mitad de su galio proviene de China. En el caso del germanio, es más del 80%. Desde agosto de 2023, China ha restringido las exportaciones. Es una represalia por las sanciones comerciales de Estados Unidos, pero también afecta a Alemania. En agosto, las exportaciones de germanio y galio de China cayeron a cero. Los túneles de las minas de Yunnan tienen hasta 2 kilómetros de profundidad. Shihong no respondió a nuestra solicitud de entrevista. En la entrada principal hay alambre de púas y un cartel advierte: estrictamente prohibida la entrada a personas y vehículos ajenos. Un guardia de seguridad nos aborda enseguida. Volvemos a pedir una entrevista. Debo preguntar a la central, ellos deciden si pueden ingresar. Ahora no pueden pasar. La situación es tensa. El guardia está visiblemente incómodo con nuestra repentina aparición. La empresa no quiere hablar con nosotros. De las instancias oficiales también recibimos rechazos. Solo Víctor Gao, vicepresidente del Centro para China y la Globalización y vocero no oficial del Partido Comunista, acepta concedernos una entrevista. China tiene el dominio absoluto en tierras raras y metales. China guarda todavía más de 20 ases bajo la manga. Con Alemania no tenemos ningún problema. Pero en caso de que la República Federal siga a los Estados Unidos en sus sanciones injustificadas contra China, entonces las exportaciones a Alemania se regularán del mismo modo que el gobierno chino ya lo hace con los dos metales galio y germanio. Como sucede con los antibióticos, Alemania también producía antes su propio galio aquí en Stade, cerca de Hamburgo. Pero solo hasta 2016. El galio de Stade no era competitivo. Entonces la pregunta política es, ¿nos merece la pena producir galio en Alemania con la mirada puesta en la seguridad del suministro y la competitividad? Para la industria de los semiconductores, esta pregunta parece haber sido respondida. 2, 1, hacia el futuro. En marzo de 2023, la presidenta de la Comisión Europea y el canciller alemán celebran el inicio de obras de la nueva fábrica de semiconductores de Infineon en Dresde. Se dice que los semiconductores serán el petróleo del siglo XXI, la materia prima, por así decirlo, de lo que dependerá casi todo lo demás. Para el 2030, junto con la industria, queremos duplicar la aportación de Europa a la producción mundial de chips al 20%. Y como el mercado de chips se desarrolla tan deprisa,
Eso significa que debemos cuadruplicar nuestras capacidades actuales. A tal fin, la Unión Europea moviliza 43.000 millones de euros en subvenciones. Bajo estas condiciones, Dresde resulta atractiva también para TSMC, pero sería absurdo pensar que la empresa más importante de Taiwán puede hacer lo que quiera con semejantes inversiones. Antes TSMC invertía mucho en China, pero eso se acabó, pues la industria de los semiconductores forma parte de la estrategia de seguridad nacional. Estamos muy preocupados por la seguridad económica del diseño de semiconductores. Respetamos el posicionamiento global de la empresa, pero debe garantizarse que Taiwán mantenga el liderazgo en esta industria, lo que significa que los procesos de producción más modernos y la investigación deben permanecer en Taiwán. Es una coincidencia que las inversiones más recientes de TSMC hayan sido en países estrechamente aliados. No es casualidad. Es decir, aunque estamos de acuerdo con el desarrollo de una red global para proteger la cadena de suministro, TMSC solo va a países con valores compartidos. Política industrial allí y aquí. En este verde prado de Dresde, TSMC fabricará chips a partir de 2027. No los más modernos cuya producción se queda en Taiwán, sino generaciones anteriores como las que necesita la industria automovilística europea. Los taiwaneses quieren invertir 10.000 millones de euros, de los cuales la mitad serían subvencionados. ¿Hace bien Alemania en ofrecer este dinero? En mi opinión, algunos se engañan a sí mismos. El impacto en la industria global no cambiará fundamentalmente en los próximos 10 años como resultado de las medidas que estamos viendo hoy en Europa. Pues el chip puede fabricarse en Dresde, pero Alemania todavía depende de Asia para los metales raros, la soldadura y el empaquetado. Una crítica que el ministro de Economía se resiste a aceptar. En primer lugar, por algún lado hay que empezar. En el futuro, los semiconductores estarán en todas partes. Haríamos bien en producir nosotros mismos una parte de los que usamos. Y a veces yo tampoco lo entiendo. Existe una gran preocupación por el atractivo de Alemania como sede industrial. Pero entonces vienen empresas como esta y quieren construir aquí una industria líder de las próximas décadas y se critica eso también. Alemania intenta volverse al menos un poco más autónoma, pero la alta tecnología china está desde hace tiempo en el centro de sus comunicaciones. Opera las redes móviles alemanas, una infraestructura crítica. ¿Qué hará Berlín para reducir este riesgo? Este es quizás el error de lógica en nuestro debate sobre reducción de riesgos, porque se plantea como si fuera algo completamente pacífico. Minimizar un poco el riesgo, diversificar un poco, como si los dirigentes chinos no se dieran cuenta de eso y como si no tuvieran interés en que suceda lo contrario, porque China no quiere que ese riesgo se vea reducido. Si el gobierno alemán quiere pegarse a sí mismo un tiro en el pie, adelante. No podemos detenerlos. No podemos impedir que la gente haga todas esas estupideces que tanto daño, perjuicio y pérdidas causarían al pueblo alemán. Pero personalmente, espero que el gobierno alemán, y así lo he creído siempre, sea más inteligente y sabio. Simbolizan la capacidad de resistencia de China. Los cisnes negros. Según la superstición y la propia historia de la empresa Huawei, representan un acontecimiento imprevisible que puede tener graves consecuencias. Huawei dice que los reveses y las amenazas siempre los han hecho más fuertes. Por eso aquí en el campus de la empresa, los cisnes negros reciben alimentos y cuidados. Estos animales recuerdan cada día a los trabajadores que deben estar preparados para lo impredecible. Tan impredecible como el propio campus de Huawei, el castillo de Heidelberg, la Universidad de Oxford, palacios de Bolonia y Granada. El fundador de Huawei mandó a copiar aquí un total de 12 ciudades universitarias, un homenaje a la inventiva europea. En este escenario, la mega empresa tecnológica china investiga y desarrolla. Nos invitaron a un recorrido exclusivo. Ahora estamos en Heidelberg y esto es un coche autónomo.
El consorcio tecnológico se esfuerza por parecer abierto y transparente en la televisión alemana. Despliega todos sus encantos con tour privado, almuerzo y Carsten Sens. Él es el vocero de Huawei en Alemania, trabaja habitualmente en Düsseldorf. La única razón por la que existe Huawei es para servir a nuestros clientes. Sé que suena como un eslogan de marketing, pero no lo es. La ofensiva de autopromoción de Huawei va dirigida al gobierno alemán. Y es que de nuevo hay un cisne negro en la habitación. Berlín ve en la tecnología 5G de Huawei un riesgo para la seguridad y teme que China pueda instalar malware y espiar a Alemania de forma remota. Tal vez incluso hasta desconectar redes e infraestructura importantes. Huawei lo niega. Como proveedor, no tenemos acceso, ni acceso remoto, a los datos de las redes móviles, ni al control de las redes móviles. Estas redes están bajo el control de los operadores de red. Estos escenarios de espionaje y sabotaje pertenecen más bien al ámbito de la ciencia ficción. Sin embargo, se teme que la ciencia ficción pueda volverse realidad. La Ley de Seguridad Nacional de China obliga a las empresas a proporcionar información al partido y al Estado. Es por esto que los componentes de Huawei son tabú en Estados Unidos. Una prohibición de la tecnología 5G china para los operadores de redes alemanes sería una señal de aviso para toda Europa. No queremos perder a ningún país como cliente, mucho menos al mercado más grande de Europa, el mercado alemán, puesto que si uno puede sobrevivir e imponerse en el mercado alemán, entonces podrá hacerlo también en muchos otros mercados. Los proveedores de telefonía alemanes protestan contra posibles restricciones y amenazan a Berlín con demandas por daños y perjuicios a pesar de las cuestiones de seguridad. Como las automotrices quieren seguir como hasta ahora en lo que respecta a China. La presión sobre el gobierno es enorme. Siempre he tenido muy claro que minimizar el riesgo también significa no incorporar ninguna tecnología de China a nuestra infraestructura que nos haga vulnerables. Y creo que debemos tener la suficiente confianza en nosotros mismos para decir que no nos dejaremos presionar por nadie. Pero lo cierto es que Alemania busca una solución de compromiso. La nueva tecnología de Huawei solo se prohibiría en principio para la red central, no en el amplio resto. Una reducción de riesgos muy limitada. En la estrategia alemana hacia China, el gigante asiático se sigue viendo como socio, competidor y rival sistémico. En Taiwán celebran cualquier indicio de distanciamiento hacia China, pues eso aviva la esperanza de que Alemania se mantenga firme del lado del Taiwán democrático en caso de conflicto. Nos gustaría que Alemania esté dispuesta a desplegar sus buques de guerra en la región de Asia y el Pacífico y realizar ejercicios militares en la región del Indo-Pacífico, como lo ha venido haciendo recientemente. Pero, ¿quién sabe si realmente llegará la ayuda internacional? Ellos no se fían. Una vez a la semana se reúnen con disciplina militar en el teatro al aire libre del parque Danen Taipei. Queremos demostrar que estamos decididos a resistir. No podemos esperar que otros países nos ayuden si no mostramos la voluntad de defendernos a nosotros mismos. Hoy no trajeron los rifles de madera, pero eso no frena su entusiasmo. Grupos de autodefensa como este existen ahora en todo el país. Sobre todo los jóvenes taiwaneses no sienten ninguna conexión con la República Popular y quieren prepararse para lo peor. Hoy, Chuang Yu-wei es su invitado de honor. El hombre que luchó en Ucrania participa con bravura en el entrenamiento de fuerza. Al final de una larga noche de ejercicios, los sentimientos del héroe están a flor de piel. Lo que está cantando es el himno de Ucrania.
Slava Ukraini! Slava Taiwan! No sabemos si China acabará atacando a Taiwán, pero Taiwán intenta estar preparado para ello. ¿Y Alemania? Lo que tenemos que hacer en Alemania es volvernos más independientes y posicionarnos con más confianza frente a China. Y creo que al final esto también nos ayudará a tener una mejor relación con China. Ser menos dependiente, menos vulnerable. Eso será costoso. Debemos volver a ser capaces de abastecer a nuestra población con recursos propios. Pero Alemania no está a merced de China. China también necesita el mercado europeo. Y China también necesita importaciones de Europa. En Berlín, Anton y su padre vuelven al médico. Familia Fishakubaki, adelante. La terapia en el hospital ayudó a Anton. Sus pulmones han sanado. Por supuesto que me alegro de que esto no haya derivado en otra cosa, pero no quisiera volver a verme en una situación así, que genera tanta frustración y enojo. No debemos llegar a este punto. ¿Recuerdas cómo fue para ti cuando tuviste que ir al hospital? Sí, pasé incluso una noche. Yo no quería ir al hospital. ¿Cómo te sientes hoy? Bien. Las cosas salieron bien para Anton. Malik Bedha guarda ahora medicamentos que sus pacientes no han consumido por completo. Quizás encuentre algo en el cajón cuando las cosas vuelvan a ponerse difíciles. A menudo solo percibimos cuán vulnerables somos gracias a historias como la de Anton. Cuando un mundo confuso e inquietante se choca con la vida de un niño.